Buen día, me gustaría tocar el tema de regla de la cadena. Por ejemplo, en los libros aparece que tenemos una función f de x, y. Esto aplicado a tres variables, dos variables independientes y una dependiente. También puede ser para tres, aplica para las variables independientes que sean, pero lo vamos a ver para tres variables. Entonces, y me dicen que también x depende de t y que y depende de t. Quiere decir que aquí z es, como habíamos visto hasta este momento, una función normal de dos variables, pero ahora la dificultad que me estarían añadiendo, por así decirlo, es que x y y también dependen de otra variable, en este caso t. Entonces se puede obtener la derivada ordinaria de z de t, y esta sería la parcial de z con respecto a x por dx de t, más la parcial de z con respecto a y por dy de t. Y esta sería la derivada ordinaria de z de t. Ahora, esto se puede obtener también mediante unos diagramas que es una ayuda bastante visual para lograr obtener esto, porque por ejemplo me pueden dar una función w, por ejemplo de tres variables x, y, z, y me pueden decir que x depende por ejemplo de teta y de phi, y depende de teta y de phi, y que z depende también de teta y de phi. Entonces pues aquí ya se podría obtener por ejemplo dw de teta o dw de phi, porque ya tenemos aquí dos opciones en las variables independientes. Ya varían estas, las independientes, con respecto a otras dos variables. Entonces en estos casos donde ya aparecen más variables, creo que es mucho mejor apoyarse de los diagramas. Entonces, por ejemplo, aplicándolo para para el primer caso con el que comenzamos, la función principal es z, y aquí tenemos dos caminos posibles que son x y y. Una vez estamos en x y y, pues vemos que x nada más depende de t, y que y también solo depende de t. Entonces nada más tenemos esta opción t, y aquí puedo pues derivar z con respecto a x y derivar z con respecto a y. Y aquí puedo derivar x con respecto a t, y aquí derivar y con respecto a t. Entonces considerando esto de aquí y esto de aquí, es que sale la derivada ordinaria de z de t. Eso es para el caso en que x y y, en este caso específico, dependan de t. Pero ¿qué pasaba con este otro ejemplo? En que ya hay tres variables aquí, y estas mismas tres variables dependen de otras dos variables que son teta y phi. Entonces tendríamos la función, la principal, w, y aquí ya tenemos más caminos que se pueden tomar. Por ejemplo, por llamarlo de alguna forma, caminos. Entonces tenemos x, tendríamos y tendríamos z. A la vez x, aquí tenemos dos opciones, otras dos opciones y otras dos opciones. Y estas serían que x depende de teta y también depende de phi, que y depende de teta también y depende de phi también, y z lo mismo, teta y phi. Entonces aquí habría que considerar más opciones, que w se puede derivar con respecto a x, que w se puede derivar con respecto a y que w se puede derivar con respecto a z. Y una vez ya estemos, por ejemplo, tomemos este camino, por llamarlo de alguna forma, a x, entonces x también se puede derivar con respecto a teta o se puede derivar con respecto a phi. Entonces lo mismo para y se puede derivar con respecto a teta o con respecto a phi, sería aquí. Y lo mismo aplica para z con respecto a teta o con respecto a phi. Entonces aquí ya son como más caminos y habría que elegir, por ejemplo. Por ejemplo, agarrando este camino de aquí, se puede considerar
llegar hasta x, y aquí tendríamos que elegir con respecto a teta, con respecto a phi. Entonces sería, por ejemplo, supongamos que tomamos este de aquí, que correspondería a este caso, que me pidan sacar, bueno, aquí sería parcial, eso también sería parcial, que me pidan sacar dw dt, entonces yo estaría tomando ese camino hasta llegar hasta teta. Y lo mismo para todos estos casos, también tendría que considerar en el camino de y llegar hasta teta, y en el camino de z llegar hasta teta. Este otro camino, por ejemplo, si al llegar a z no podríamos tomar el camino hasta llegar a phi, porque me la están pidiendo con respecto a teta aquí. Entonces al armarla sería la derivada de w con respecto a teta sería la parcial de w con respecto a x por la parcial de x con respecto a teta, más la parcial de w con respecto a y por la parcial de y con respecto a teta, más la derivada de w con respecto a z sería aquí por la parcial de z con respecto a teta. Y este sería la derivada de w con respecto a teta. Sería considerando nada más esos caminos, pero porque me están pidiendo de w de teta. También me podrían pedir de w de phi, por ejemplo, pero ahora lo que me cambiaría serían estas de aquí, porque tendría que elegir otro camino, por así decirlo. Ya no tendría que, al llegar, por ejemplo, aquí, elijo este camino, al llegar a x, tendría que irme hacia el camino de phi, que sería este de aquí. Bueno, espero que se distinga bien. Al agarrar el camino de y, me tendría que ir hasta phi, que sería aquí. Y al agarrar el camino en z, tendría que irme hasta phi, que sería aquí. Entonces, considerando eso, sería la parcial de w con respecto a x más, la parcial de x, y ahora sería con respecto a phi, y lo mismo para las demás, con respecto a y por la parcial de y con respecto a phi, más la parcial de w con respecto a z por dz de phi. Y esta sería la parcial de w con respecto a phi. Entonces yo siento que con este diagrama, que ya está bien manchado, se entiende mucho mejor ir como tomando caminos. Y si se fijan, voy a encerrar en morado estos términos, bueno, estos factores más bien, se repiten aquí y en este caso también. Quiere decir que cuando me pidan sacar las derivadas con respecto a estas otras variables, de las variables independientes, siempre van a aparecer las derivadas con respecto a estas tres variables que pueden llamarse como las principales, que serían estas, de w con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Y estas van a ir multiplicadas pues por el camino que se elija, por así decirlo. Aquí me pedían con respecto a teta y aquí con respecto a phi. Entonces estos que están encerrados en rojo serían los que van a ir variando. Me gustaría hacer entonces este ejercicio, que lo tomé del libro de Matemáticas 3 de Dennis Hill y Warren Wright. Entonces aquí me están pidiendo encontrar las derivadas parciales indicadas, que serían estas dos. Entonces, me gustaría primero hacer el diagrama de árbol para que quede completamente, se entienda perfectamente. Entonces, primeramente hay que identificar la variable principal, la función principal, por así decirlo, que sería S. Hay que fijarnos también en las variables independientes, que en este caso serían P, Q, R y T. Si se fijan, aquí las voy a hacer en celeste. P, Q, R y T son las variables independientes de la función S. Pero también P, Q, estas mismas que están aquí, R y T, son funciones de otras variables. Y estas variables son, aquí se puede ver, también le voy a hacer en verde, phi y teta, phi y teta, phi y teta y phi y teta. Entonces ya identificamos que P y todas las demás varían con respecto a phi y teta. Phi y teta, phi y teta y phi y teta.
Entonces, a partir de esta identificación que acabamos de hacer de la variable de la función principal, que sería S, y las otras que son P, Q, R y T, ya se pueden plantear el diagrama. La función principal va hasta arriba. Entonces, S es función de P, Q, R y T. Y a la vez, por ejemplo, P es función de phi y de teta. Q es función de phi y de teta. Lo mismo para R, es función de phi y de teta. Y lo mismo para T, es función de phi y es función de teta. Entonces, pues, aquí se podrían tomar 4 caminos a partir de ese, que serían estos de rojo. Y pues aquí se podría derivar S con respecto a P. En este camino se podría derivar S con respecto a Q. Aquí S con respecto a R. Y aquí S con respecto a T. Y pues ya al llegar a T, R, Q y P, se puede derivar también P con respecto a phi, o se podría derivar P con respecto a teta también. Aquí se podría derivar Q, no me va a caber, Q con respecto a phi, o se podría derivar Q con respecto a teta. Y aquí se podría derivar R con respecto a phi o R con respecto a teta. Y aquí T con respecto a phi o con respecto a teta. entonces aquí dependiendo de lo que me estén pidiendo, por ejemplo, primero me van a estar pidiendo, lo voy a anotar aquí, la parcial de S con respecto a phi. Entonces habría que elegir el camino que me lleve hasta phi. Hay que identificar dónde está phi. Phi está aquí. Lo voy a hacer con otro color mejor. Phi está aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces hay que llegar hasta phi partiendo de S, pasando por las variables P, Q, R y T, que son estas las principales, hasta llegar a phi. Entonces partimos en S, llegamos hasta P y tenemos que llegar hasta phi, que sería este camino de aquí. Lo mismo partiendo de S, pasando por Q, y en este punto podemos decidir entre phi y teta. Nos decidimos por phi porque así nos lo pide el enunciado en este literal A, lo vamos a llamar, y este literal B. Entonces en el literal A así me lo pide. Ahora con R partimos de S y nos vamos hasta phi. Y partiendo de S llegamos a T y nos vamos hasta phi. Entonces ese sería como el camino a seguir. Este lo voy a pasar un poco más abajo, por aquí. Entonces ahora nada más habría que considerar esos caminos que hemos tomado. Entonces si pasamos por la parcial de S con respecto a P, por la parcial de P con respecto a phi, más la parcial de S, ahora iríamos con este camino, con respecto a Q, por la parcial de Q con respecto a phi. Aquí le puse teta, pero tiene que ser phi, más la parcial de S con respecto a R por la parcial de R con respecto a phi, más la parcial de S con respecto a T por la parcial de T con respecto a phi. Y ya, este sería nada más el planteamiento de la parcial de S con respecto a phi. Y pues a partir de este diagrama también se puede sacar la parcial de S, que este ya sería el literal B, con respecto a teta, que ya les había mencionado que pues este término se va a repetir, este término se va a repetir, este término se va a repetir, y lo pueden comprobar también armándolo con el diagrama, y este otro se va a repetir también. Nada más me estarían cambiando estos que voy a cerrar en rojo, que serían los que voy a sustituir, pero esta vez por parcial de P con respecto a teta, parcial de Q, perdón, Q con respecto a teta, parcial de R con respecto a teta y por la parcial de T con respecto a teta. Y este sería el otro planteamiento, que lo pueden comprobar también haciendo el diagrama y llegando hasta teta
pasando por P, Q, R, T y llegando hasta teta. Entonces ya estos son los planteamientos para los dos literales, faltaría encontrarlos en sí, derivando pues estas funciones. Entonces me traje para acá los planteamientos que habíamos hecho y primero vamos a hacer el A. Nada más hay que seguir esto, parcial de S con respecto a phi. Media vez el planteamiento ya esté hecho, nada más es cuestión de derivar. Entonces hay que fijarnos aquí. El primer término que deberíamos calcular es, y lo voy a calcular aparte, la parcial de S con respecto a P. Entonces nos vamos a esta función y derivamos con respecto a P. La derivada sería 2P, porque es P cuadrado. Tendríamos que calcular también la parcial de S con respecto a Q. Entonces nos fijamos en esta misma función y pues aquí está Q, sería Q cuadrado, la derivada es 2Q. También habría que encontrar la parcial de S con respecto a R, que fijándonos ahí sería menos 2R, y la parcial de S con respecto a T, que sería 4 nada más. Entonces esos términos son los que vamos a sustituir aquí donde están las flechas. Y también tendríamos que calcular estas derivadas de aquí que están encerradas en cuadros rojos, que ya serían fijándonos específicamente en la función P, función Q, la función R y la función T. Entonces lo voy a hacer en celeste y calcularíamos la parcial de P con respecto a phi. Esto sería aquí, nos fijamos en phi, entonces sería nada más a la 3 teta. Ahora tendríamos que sacar la parcial de Q con respecto a phi. Nos fijamos en Q y pues con respecto a phi. La derivada del coseno sería menos seno de phi más teta por la derivada de lo de adentro. La derivada de phi con respecto a phi pues sería un 1, así que no se lo voy a poner. Ahora faltaría calcular la parcial de R con respecto a phi, que sería pues nada más teta cuadrado, y la parcial de T, con respecto a phi. Y pues nos fijamos aquí en la función T y derivando con respecto a phi nos quedaría un 2. Entonces ya nada más sería cuestión de sustituir estos valores de aquí, que nada más los voy a ir copiando y pegando. Por eso lo iba a sacar aparte para que se viera mejor. Que nada más es cuestión de ir sustituyendo las derivadas. Entonces esto sería a la 3 teta. Aquí sustituiríamos la parcial de S con respecto a Q, que es esta de aquí, que nada más es 2Q. Y ahora lo multiplicaríamos por la parcial de Q con respecto a phi, que sería esta de aquí. Más, y esta la voy a cortar y la voy a pegar aquí arriba. Entonces ahora sustituiríamos la parcial de S con respecto a R, que sería esta menos 2R. Lo que vamos a hacer es que vamos a borrar esto y aquí sería menos 2R. Esto iría multiplicado por la parcial de R con respecto a teta, que sería esta que calculamos aquí, que sería teta cuadrado. Más la parcial de S con respecto a T, que sería esta que nada más es 4. Por la parcial de T con respecto a phi, que nada más es un 2. Esta sería la parcial de S con respecto a teta, ya la habríamos encontrado. Aquí si se puede simplificar algo más, pues se simplifica. En este caso se puede hacer este producto que sería 8 y quizás este menos ponerlo aquí adelante, pero básicamente esta ya sería la respuesta. Nada más faltaría hacer unos arreglos mínimos. Y pues lo mismo sería ahora para la parcial de S con respecto a teta, que la voy a copiar de nuevo aquí abajo. Era esto que ya habíamos planteado antes. Nada más lo voy a dividir aquí. Y pues nada más sería cuestión de ir siguiendo. Como les había mencionado, estos términos se van a repetir para una misma función, así que puedo nada más copiarlos. Nada más sería cuestión de ahora sacar las nuevas derivadas, que ahora serían con respecto a teta. Entonces tendríamos que derivar esta de aquí, P con respecto a teta, Q con respecto a teta,
r con respecto a teta y t con respecto a teta también. Entonces las vamos a sacar de una sola vez. Con respecto a tetas aquí quedaría, con respecto a teta aquí quedaría 3 phi e a la 3 teta. Aquí quedaría menos seno de phi más teta. Aquí quedaría 2 phi teta. Y aquí quedaría nada más un 8. Y ya, esta sería la parcial de S con respecto a teta. Y aquí pues también, aquí 8 por 4, 32. Aquí pues el 2 por 2, 4. El menos se puede poner aquí adelante. Pero esas ya son simplificaciones que se pueden hacer fácilmente. Esta sería también la respuesta del literal B que le habíamos llamado. Y eso sería todo el ejercicio.